Con molestia reaccionaron los funcionarios de Gendarmería ante la propuesta realizada por el fiscal Alejandro Peña de trasladar a 732 reos desde la cárcel de San Miguel a otros penales. El fiscal adoptó la determinación por la inseguridad que aún representaría el recinto luego del incendio que dejó 81 muertos, como ustedes saben. Estamos en el estudio de CNN Chile junto a José Maldonado, presidente de la Asociación de Oficiales Penitenciarios, con quien vamos a ahondar en esta materia. Muchas gracias por aceptar conversar con nosotros nuevamente. Gracias a usted. Sugerencia, no es sugerencia en realidad, porque aquí está el documento, ¿no es verdad? Y en la parte medular dice, procédase a la brevedad. Y ayer cuando el fiscal hablaba de esta orden, de esta diligencia, hablaba de una orden. O sea, y uno entiende que eso tiene que ser perentoria, sin discusión. Así es, lo que hoy día sale a la luz pública es que hay una orden taxativa imperativa a Gendarmería de Chile que dé cumplimiento a la brevedad con el traslado de estos internos y le deja solamente la posibilidad de que vea los criterios que va a adoptar para el cumplimiento de esta orden. Entonces aquí cabe la reflexión, y una reflexión súper importante porque la Corte Suprema en el 2007 dicta un auto acordado mediante el cual instruye a los jueces de garantía del país que se abstengan en lo posible de disponer traslados de reclusos de un penal a otro, sin considerar la opinión técnica profesional de Gendarmería de Chile en razón de motivos de seguridad. Entonces, si hoy día está ese precedente, o sea, un juez debe consultarle al organismo técnico que es Gendarmería la opinión profesional para proceder o no al traslado, ¿por qué esa facultad la tendría entonces un fiscal que tiene que dedicarse a la persecución criminal del delito, a esclarecer un delito, como en este caso el incendio? O sea, no cabe lógica alguna que si un juez no tiene esa facultad, ¿cómo podría tenerla entonces un fiscal del Ministerio Público, un fiscal local? ¿Usted cree que esto va destinado a un mejor trabajo investigativo que lleva el fiscal? Porque eso es lo que está llevando adelante. Él tiene que determinar las causas de lo que ha ocurrido, buscar eventuales responsabilidades. Pero, dice, los antecedentes referidos dan cuenta de que aún se mantiene gran parte de las condiciones existentes, y él se refiere a las condiciones operativas de los sistemas de red seca y húmeda, que lo encuentra en una situación precaria y por lo tanto como que se adelantara ante un hecho que pudiese ocurrir nuevamente. ¿Es, desde su punto de vista, es la atribución que tiene que desarrollar principalmente el fiscal o es otro los llamados a hacer esta materia? Contestando la pregunta, Ramón, fíjate que acá tenemos efectivamente un diagnóstico que se acaba de hacer público hace unos días atrás respecto al estado de situación de los penales en materia de prevención de incendios, equipamiento y las redes, cómo están funcionando la seca y la húmeda. Y es lamentable el informe, pero es la realidad que tenemos. Hay que asumirla y hay que enfrentarla. Entonces, ¿esto está queriendo decir que tendríamos que trasladar los 7.200 reos de la penitenciaría? ¿Hay que trasladar los 1.600 de Colina 2? ¿Los 1.600 de Puente Alto? ¿Dónde los trasladamos? O sea, asumamos como país que tenemos un problema y que no tenemos una solución hoy día. El problema penitenciario no tiene solución hoy, a corto plazo. Claro, entonces, ese es un tema súper importante. Luego, contestando la otra parte de la pregunta que tú me señalas en virtud de la investigación. Porque a nosotros nos sorprende de sobremanera, porque cuando un fiscal toma medidas de protección respecto de una víctima es una persona natural, una persona absolutamente identificable, sobre la cual hay que aplicar algunas medidas cautelares específicas y puntuales. Inclusive el Ministerio Público tiene recursos presupuestarios destinados a la protección de las víctimas. Entonces, llama la atención que le dice a Gendarmería, traslade 700. ¿700 qué? ¿Esas personas no tienen nombres patronímicos, apellidos? ¿No tienen? ¿No son identificables? O, a criterio de Gendarmería, nosotros tenemos que definir quiénes son y quiénes no son víctimas potenciales o en acto. Entonces, creo que aquí hay un error de fondo en el documento, porque claro está, puede ampararse en la ley, en la Constitución y la ley orgánica del Ministerio Público para disponer la protección de las víctimas. Pero insisto, no señala el documento quiénes son las supuestas víctimas y le deja a Gendarmería a libre disposición que establezca el traslado de uno y otro preso. ¿Qué pasa si nos equivocamos? ¿Qué pasa si trasladamos la Torre 1 completa y la Torre 2 completa? Y las verdaderas víctimas en este minuto, que son los 61 sobrevivientes que están en la Torre 5, ¿no los movemos de ahí y estuvieran en riesgo? Entonces, la orden no está correctamente emitida, por así decirlo. Entonces, ¿por qué? Porque ¿cuál es el objetivo de la medida de protección? Garantizar el éxito de la investigación. O sea, yo saco a un sujeto de la cárcel para que el resto no lo presione, no lo hostigue y que en libertad plena comparezca a prestar declaración y garantizo el éxito de la investigación. Entonces la reflexión es hoy día, ¿el traslado de los 700 reclusos de promedio garantiza el éxito de la investigación o no lo garantiza? ¿Tiene que ver? ¿Están en riesgo de prestar testimonio? ¿Alguien los está presionando? ¿Otro recluso? ¿Qué recluso los presiona?
porque si hay un reo que esté presionando, entonces sacamos a ese reo que está ejerciendo presión sobre los demás. Uno podría pensar entonces, siguiendo esa misma lógica, que lo que pretende evitar es el riesgo de, ante otra situación de incendio que eventualmente pudiese ocurrir, originada en un motín o en lo que sea, o un accidente, se está tratando de prever una situación como esa y por lo tanto una cantidad determinada sin nombre trasladarla a otro lugar. Así es. Si ese es el objetivo, no estamos hablando derechamente de una medida de protección tendiente a garantizar el éxito de la investigación. No estamos hablando de eso, estamos hablando de otra cosa. Y si estamos hablando de eso, estaríamos excluyendo los reos que están en los penales concesionados y podríamos decir que todos los reos que están en los penales tradicionales, que podrían ser perfectamente unos 45.000, son gente que está en la condición de víctima en potencia. Y los 14.000 funcionarios de Gendarmería también serían víctimas en potencia porque estamos toda una situación de riesgo. Y los 700 que se van pasan obviamente a sumar, a aumentar el hacinamiento ya existente en cualquier otro penal al que se han trasladado. Claro, porque si tomamos esto en consideración, el fiscal que investigue la situación de Puente Alto va a disponer el traslado de los 400 reclusos de la Torre 1 y los 300 de la Torre 2, 700 más, ¿a dónde los vamos a trasladar? Entonces, este problema hay que verlo con visión de Estado, no con una visión sesgada de la situación y sin el reconocimiento del principio de realidad. Es bueno ese tema, de verlo con una visión de Estado. ¿Cree que después de todo lo que ha sucedido, desde el 8 de diciembre hasta esta parte, en donde hemos tenido la oportunidad de conversar en varias ocasiones, donde el tema estaba en discusión pública, se está abordando el tema de esa manera? ¿Ve luces? ¿Ve usted que realmente hay al final del camino hay una luz? ¿O que situaciones como esta, órdenes como esta, confusas como esta, de contienda de competencia, de objetivos no claros, lo que hace es enturbiarlo? Y lo coloco en el contexto de lo que hoy día está sucediendo esta tarde también nuevamente en el penal de Puente Alto, por ejemplo. Sí, sin lugar a dudas, tú tienes mucha razón. Esta es una acción, un error, un desacierto, un grave desacierto que viene a complicar esta situación aún más de lo que ya está. O sea, esto no puede haber sucedido, debía haber una conversación. Yo creo que a lo mejor una conversación con el director nacional de Gendarmería, ya se lo explicó él, si esto, nuestro director fue muy claro. Dijo, estamos desvistiendo a un santo para vestir a otro. Esto no soluciona nada. Esto necesita mucho tiempo para resolver dónde deriva un recluso o no. Fíjese, los presos podrán ser gente que ha atentado contra el Estado de Derecho. Alguien lo califica de malo, que se pudre en la cárcel. Pero esos sujetos son un padre, un esposo, un hijo, un hermano, y merece ser visitado. Y si lo vamos a trasladar lejos de su familia de origen, y lo vamos a proceder un desarraigo, estamos afectando gravemente las posibilidades de reinserción de ese sujeto. Entonces aquí tampoco estamos respetando los derechos de las víctimas que supuestamente queremos beneficiar con esta orden, porque los reclusos se resisten a un traslado de San Miguel. Curiosamente, las familias no tienen todos recursos para ir a visitarlos a Rancagua, a Colina, a Puerto Montt, donde sea, porque eso no está determinado. Entonces hay que ver caso a caso, recluso a recluso, dónde puede ser derivado, en qué tiempo y en qué minuto. O sea, es una situación, un trabajo muy minucioso y exhaustivo que tiene que hacer Gendarmería. Y lo que está sucediendo esta tarde en Puente Alto, lo que ha sucedido en Puente Alto, hemos escuchado a algunos de los familiares que han señalado que es que lo que pasa es que aquí no tenemos beneficios, que los beneficios carcelarios no se otorgan, que están siempre en profunda revisión y que no pasa nada, que se viene a sumar a todas las situaciones que se están viviendo al interior del penal. ¿Usted cree que es una situación permanente, que se gatilla, que se aprovecha el momento de expectación que hay, y especialmente en esta fecha, que son siempre sensibles todos los años, para ponerla en el tapete de la opinión pública? ¿Se puede hacer algo o estamos con las manos atadas también en eso? Bueno, la libertad condicional y la ley de rebaja de pena efectivamente no benefician a la mayoría de la población penal. Y eso es una condición permanente de todos los años. Pero hoy día, como tú bien lo señalas, producto de esta sensación que se ha generado, de esta hipersensibilidad que hay en la opinión pública y en todo el espectro nacional respecto a la situación de las cárceles, los presos tampoco son tontos. O sea, los presos se dan cuenta de eso y es el minuto que la población penal tiene para presionar y instrumentalizar esto y conseguir un objetivo. Claro está, si ellos quisieran ser solidarios con las familias de los reclusos que han perdido la vida, quizás apoyarían económicamente a esa familia. Y ahí estaríamos hablando de un acto sincero de solidaridad. Pero no, están tratando esto de manipular un beneficio propio para conseguir lo que tú muy bien dices, libertad condicional, ley de rebaja de pena y que sea algún tipo de indulto u otro beneficio. Pero Gendarmería es un trabajo minucioso. No todos los reclusos son susceptibles de salir con algún beneficio. Tenemos que proteger también a la ciudadanía. Entonces Gendarmería no puede darle beneficio a un recluso porque está presionando.
O sea, eso no puede ser. Tiene que reunir al menos algunos requisitos formales que indiquen que este sujeto, a lo mejor, quizás, tal vez, no va a volver a delinquir. Señor Maldonado, y para terminar entonces, dado esta situación de hipersensibilidad, como lo ha señalado usted, que existe en este momento, de aquí a fin de año, que viene en otra fecha importante, obviamente el Año Nuevo, hay que estar muy alerta, usted está muy alerta respecto de la situación, el ambiente que se está viviendo en los penales. ¿Es complejo, es delicado? ¿Se podrían esperar más situaciones como la de hoy? Sí, sin lugar a duda, tenemos una situación complicada desde el punto de vista de la seguridad interna. Yo creo que la ciudadanía puede estar tranquila porque la seguridad pública está garantizada. Nosotros tenemos control de los penales en este minuto desde el punto de vista de la seguridad pública. En cuanto a la seguridad interna, en virtud de esta hipersensibilidad, tenemos varias poblaciones penales del país, no muchos, pero que están en alguna acción de represalia, de rechazo, de huelgas de hambre, de solidarizar, de presionar por beneficio. Entonces eso genera un ambiente proclive a un acto de violencia. O sea, si le sumamos las fiestas que estamos viviendo, le sumamos el consumo de drogas al interior de la cárcel, el consumo de alcohol artesanal, trae como consecuencia esto. O sea, a modo de ejemplo, el 40% de los reclusos en San Miguel había consumido chicha artesanal. Entonces, eso es un dato que entregó el médico legal. Entonces, eso hace que se genere todo el ambiente propicio para la violencia. Nuestro personal de Gendarmería, y en particular esta administración, han hecho un tremendo esfuerzo. El personal de Gendarmería está en estado de alerta a nivel nacional. Están todos los refuerzos, la gente está redoblando los servicios. Aquí hay muy poca gente descansando. La gran mayoría está dedicada a enfrentar esta situación porque se puede generar algún foco de violencia y hay que enfrentarlo oportunamente. Tenemos que garantizar primero la seguridad pública y, en segundo lugar, restablecer rápidamente el orden interno. Es lo que hemos hecho. Hasta este minuto no hemos sido desbordados y hemos controlado la situación. Vayan también las felicitaciones para nuestros equipos especiales y esta administración que ha puesto énfasis en ello también. O sea, la pregunta es, entonces, ¿nos tenemos que conformar con esto? ¿Esto va a ser una situación mediática? Y en un mes más, en 2 meses más, ¿nos vamos a olvidar nuevamente los reclusos como nos olvidamos el año pasado con los 10 muertos de Colina 2? ¿O vamos a esperar otro suceso para volver a hincar el diente en el tema? Esa es una reflexión que hay que hacer hoy día. Urge la modificación de las penas alternativas, la 18.216, y establecer una codificación y una proporcionalidad de las penas alternativas para descomprimir los penales y no comprometer la seguridad pública. También la famosa reclusión nocturna no se puede hacer en la cárcel. Si estamos hablando que es una pena alternativa a la reclusión, ¿cómo se puede hacer en reclusión? Es una incongruencia. Esos 5.000 presos también tienen que estar fuera. Y yo quiero emplazar un poco a nuestras autoridades responsablemente y con altura de mira, sin afán de criticar respectivamente, sino que decirle, ¿de cuántos condenados a penas inferiores a 1 año de condena somos responsables todos? ¿Sirve o tiene algún sentido que alguien ingrese a la cárcel a cumplir una pena de 61 días? ¿Tiene algún sentido eso? Entonces, también revisemos, ¿no? Revisemos los tribunales, revisemos el Ministerio Público, revisemos la comunidad en general, cuánto hemos presionado para que esos ciudadanos ingresen a la cárcel a estar unos meses privados de libertad. Una tarea pendiente que tiene muchísimas aristas, momento para sacarlos del tema, para conversarlo, por eso hemos querido invitarlo en varias oportunidades, porque creemos que el tema no se agota el 8 de diciembre, sino que sencillamente hay que verlo también como una oportunidad para profundizar, reflexionar y mejorar. Y en esta fecha, en donde todos están reunidos, seguramente el personal de Gendarmería va a tener muchísimo trabajo, así que también los saludos para ellos en su persona. Señor Muchísimas Maldonado. Gracias. Bueno, la crisis, como dijo Einstein, es una oportunidad para la mejora. Esperemos que reconozcamos la crisis y salgamos adelante como país. Todos los actores, aquí nadie sobra, todos somos relevantes. Muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros esta noche. Muchas gracias. Y a ustedes también por acompañarnos en esta media hora.